Hola, hoy traigo un pan de molde integral con harina integral de trigo. Muy fácil de hacer en muy poco tiempo y sobre todo es un pan con mucho sabor y muchos nutrientes. Lleva semillas de sésamo y lino, pipas de girasol y de calabaza. No vamos a pesar nada, vamos a medir. Vamos a necesitar vaso y medio de agua. Asegúrate de usar el mismo tipo de vaso para medir la harina. Una cucharada sopera de levadura seca, que es lo mismo que un sobre de 7 gramos de levadura. Si fuese levadura fresca, serían 20-21 gramos de levadura. Para ayudar a activar la levadura, voy a agregar una cucharadita de miel, una cucharadita de postre. Si prefieres, puedes añadir azúcar, jarabe de agave, lo que prefieras. Añadimos un vaso de la harina integral. Recuerda usar el mismo tipo de vaso que usaste para el agua. Vamos ahora a añadir solo uno de 3 que vamos a usar para el total de la receta. Mezclamos todo bien, que no queden grumos, todo bien disuelto. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos, solo 15 minutos. Ya estoy aquí. Pasaron 15 minutos de reposo, se aprecian muchas burbujas. Ahora es el momento de añadir los 2 vasos que faltan de harina. En total la receta lleva 3. En el inicio puse 1. Ahora faltan 2 vasos, que sean vasos colmados. Mezclar todo bien. Como es una mezcla de alta hidratación, se puede hacer perfectamente con una espátula. Si prefieres con las manos, pues con las manos, con lo que prefieras. Como siempre recargo, es importante no dejar nada de harina seca. Mezclar todo muy bien. Y ahora es el momento de añadir la sal. Pon 12 gramos de sal, una cucharada de postre bien colmada, 10-12 gramos de sal. 2 cucharadas soperas de semillas de calabaza, aproximadamente 30 gramos. Reservo unas poquitas para poner luego en el pan. 30 gramos de semilla de girasol, también resérvate unas poquitas. 30 gramos de semillas de lino. Yo las puse todas. Si quieres, puedes reservar también para poner al final. Y 30 gramos de semillas de sésamo. Ahora mezclamos todo muy bien, que quede muy bien integrada la sal con toda la masa y muy bien repartidas todas las semillas y las pipas. Cuanto más panes hago, más los disfruto. Y la satisfacción increíble que me da que en mi casa, que mi familia coma el pan que yo hago, que el pan tiene lo que yo quiero ponerle. Panes con mucho sabor, muy beneficiosos, con muchos nutrientes por las semillas, por las pipas, por todo lo que yo pongo. Le pongo lo que yo quiero que comamos en casa. Es una satisfacción increíble. Anímate a hacer tus panes. Ya que está todo bien integrado, cubrimos y lo dejamos reposar por 15 minutos más. Ya estoy aquí de vuelta. Y ahora le vamos a agregar 2 cucharadas de postre de aceite de oliva virgen extra. Si lo prefieres, le puedes poner mantequilla, manteca de coco o el aceite, la grasa de tu preferencia. La grasa, el aceite, nos reduce la pegajosidad en la masa. Y en el pan final, nos aporta suavidad a la miga, algo muy importante en este pan, tratándose de un pan de harina integral. También hace que la corteza sea más flexible, ayuda a retener la humedad. Esto es muy importante porque esto hace que el pan se mantenga fresco por mucho más tiempo, además de que el aceite de oliva enriquece el sabor y el aceite de oliva tiene muchísimas propiedades. Hago mucho hincapié en las propiedades, pero yo intento que en mi casa el pan sea lo más saludable posible. Lo cubrimos y lo dejamos reposar 15 minutos más. Mientras tanto, vamos a preparar el molde. Papel de horno y ponemos en el centro el molde. Hacemos cortes desde la esquina del papel
hacia la esquina del molde que está situado en el centro. Así hacemos los 4 cortes por las 4 esquinas. Desde la esquina del papel hacia la esquina del molde. Ahora vamos a colocar el papel en el interior del molde. Lo bajamos bien hasta el fondo, intentando que los cortes queden en la esquina del molde. Y ahí doblamos las puntas. Así se nos acomoda mejor el papel en el interior. Le cortamos el exceso de papel que sobra. No lo cortamos a ras del molde, le dejamos un poquito más. Miren cómo queda. ¿Ves? Los cortes en las mismas esquinas. Vierte una gotita de aceite en el molde, en el papel, y pincélalo, que quede todo bien untado. Así queda. Es una gotita de nada de aceite. Y ahora vuelca la masa en el interior del molde. Tiene ya bastante burbujas, y eso que los reposos han sido muy cortos. Y con la ayuda de la espátula o de la mano, acomoda bien la masa, nivela la masa en el molde, bien esparcida, que quede bien nivelada. Si notas que se te pega la espátula, úntale un poquito de aceite. Y también puedes pincelar un poquito la superficie de la masa. Ya nivelada la masa, le vamos a poner en la superficie las semillas o las pipas que nos habíamos reservado. Yo me había reservado un poquito de pipas de calabaza y otro poquito de pipas de girasol. Si quieres ponerle sésamo u otra semilla u otras pipas de tu preferencia, pues igual vale. Con la espátula las presionamos ligeramente para que se adhieran mejor a la masa. Y ahora le vamos a dar un reposo. Un reposo hasta que la masa llegue hasta el borde del molde. Hasta ahí, hasta el borde. En mi casa, a 21 grados, esto me llevó 40 minutos. Si en tu casa hace más frío, te puede llevar más tiempo. Si hace más calor, pues te llevará menos. La cubrimos y la dejamos vigilando. Mira, ya la mía ha subido al borde. Ya ha aumentado de volumen hasta el borde del molde. Ya es momento de llevarla al horno. Cuando veas que ya está llegando al borde, pon a calentar el horno. Ponlo a calentar 40 minutos aproximadamente a 200 grados. Ya llevamos la masa de pan al horno y le ponemos un vaso de agua en una bandeja que tenemos en el interior, en el fondo del horno. Y seguidamente está la rejilla con el pan. Ahora dejamos la temperatura solo en la parte baja del horno y lo dejamos así con vapor 30 minutos. Ahora retiramos la bandeja del agua, que es la que genera vapor. Si no generamos vapor, el pan se pone duro, la corteza dura, y no crece. Y el pan está antes moreno, se pone antes moreno oscuro, antes que cocido en su interior. Por eso es importante, por lo menos a mí, me gusta generar vapor. En este momento la temperatura la hemos bajado a 190 grados. A mí me llevó terminar la cocción del pan, el horneado del pan, 20 minutos más. Eso depende de cómo te guste. Si te gusta más blanco o más moreno. Ya eso es a gusto de cada cual. Ya traigo mi pan. Ahora, una vez retirado del horno, hay que dejar enfriar mínimo media hora. El pan no se debe cortar caliente porque puede romper. Es mejor dejarlo enfriar media hora mínimo. El pan no se pegó nada. Y les cuento un secreto. Es un molde súper barato de la tienda de los chinos en España. Un molde que creo que no costó ni 2 euros. Y miren qué pan he hecho. Un pan morenito clarito como me gusta a mí, porque muy oscuro no me gusta. Un pan lleno de sabor, con una textura ideal para hacer rodajas. Es un pan que no tiene alvéolos grandes, se los adelanto, porque el pan, si tuviera alvéolos grandes, no sería un pan de molde. El pan de molde tiene una masa, una miga más prensada, más densa. Pero miren qué bueno me ha quedado. Haz tu pan. Si te ha gustado, dame un like. Por favor, comparte, suscríbete si no lo has hecho.
Acepto que me den sugerencias. Dime cómo lo harías tú, qué aceite emplearías, otra forma de hacer un pan de molde o qué harina utilizar o cómo te gustaría que yo hiciera otra receta. Un saludito y hasta el próximo vídeo.